Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Reflexionamos, como siempre, sobre el Evangelio de San Marcos. Y ahora queremos entrar en uno de los elementos muy importantes de la teología de San Marcos, que es justamente con respecto al carácter misionero de la comunidad. Con gusto, ¿verdad? Porque es el carácter misionero de lo que nos envía. Nosotros sabemos muy bien que dentro de la característica cristiana tenemos 4 elementos. A ver si vamos reconociendo y vamos memorizando también, aprendiendo, conociendo. El primero es lo que le llamamos el querigma, es decir, el anuncio. Nos adherimos, creemos entonces en Jesús después de un anuncio, porque querigma en griego significa anuncio. El segundo elemento que viene posteriormente como consecuencia justamente de este anuncio y de un adherirse, de un creer en Jesús, viene la catequesis. Es decir, catequesis significa formarse. Entramos en el aspecto intelectual, en el aspecto de la razón. Hay que dar razón de la propia fe, nos dice Pedro. Y es tan importante tenerlo en consideración en este aspecto, ¿verdad? El tercer elemento que nosotros no podemos quedarnos ciertamente es el aspecto de la liturgia. Es el tercer momento. Cuando yo conozco, nuestra religión no es simplemente aikwa, ayeva, sheikwa paoi, ¿verdad? Porque hay muchos que dicen así en su vida cristiana. Piensan que es cuestión de leer la Biblia, simplemente memorizar la Biblia o lo que sea, o conocer los dogmas de la iglesia o muchas cosas, ¿verdad? En un sentido de reflexión teológica, hay muchos libros espectaculares. Lo mismo que estamos haciendo nosotros, podemos conocer, buenísimo, porque tú ya puedes hay como dice la Biblia, y podemos decir, ¿verdad? No basta. Entonces el aspecto segundo, que sería el catejeo, la catequesis, sino que tenemos que pasar al tercero, que se llama la liturgein, es decir, celebrarlo. Así como nosotros decimos, hoy es mi cumpleaños, pero anda, él hace ¿y cuál hace cumpleaños? Ah, no, ya celebrar, ya algo lleva, ya tiene empanadita o lo que sea, pero quiere decir
nosotros entramos en esta dinámica muy antropológica, muy humana, que es la celebración. Entonces, toda la liturgia significa celebrar lo que nosotros conocemos, lo que nosotros, número uno, hemos recibido y creemos, es decir, desde el querigma. Querigma, catequesis, liturgia, celebración. Pero tampoco nos podemos quedar simplemente en un yepopete, ya voy a pagua suñande, oñondive pa, ya caru, ya celebra, ya la misa, jabe, todo lo que quiera, lo que es celebración. Ya voy a pagua suñande, porque nosotros creemos, ¿verdad? Falta el cuarto elemento. La cuarta ruedita de nuestro vehículo es justamente lo que se llama la diaconía. Diaconía quiere decir servicio. Quiere decir que nosotros, después de celebrar, de encontrarnos con el Señor, de fortalecernos desde su palabra, tenemos que dar el otro paso que es importante, que es el servicio. Nuestra vida cristiana, el cristiano de por sí está llamado siempre al servicio. Yo vine, dice, para servir y no para ser servido. Todos estos elementos nosotros lo estamos reflexionando y estamos haciendo esta teología desde la Biblia, ciertamente. Por eso que tenemos que entender y tenemos que estudiar la Biblia. Yeicuana, Anila ya repetinte, lleva. Estilo protestante muchas veces que agarra así literalmente y piensa que con eso ya hoy puede amar la Biblia. No, absolutamente. Hay que leer lo que está entre líneas y lo que la comunidad cristiana quiso transmitir, porque eso quiere decir eclesia, eso quiere decir tradición verdaderamente. Entonces, lo que la comunidad cristiana fue leyendo y fue entendiendo desde esta experiencia tan linda con Jesús de Nazaret. Y por eso entramos ahora en este carácter misionero. Este carácter misionero de lo que nosotros queremos reflexionar ahora de la comunidad. En primer lugar, tenemos que notar, tenemos que ver que es el Espíritu el que envía a Jesús al desierto. Fíjense, es arrojado por el Espíritu. Miren en el 1:14, justamente de nuestro Evangelio, San Marcos, lo primero que nos va a hablar y lo que nos va a querer explicar en este 1:14 dice justamente, enseguida el Espíritu lo llevó al desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía entre las fieras y los ángeles y lo servían. Este versículo 1:12 entonces nos habla de que el Espíritu es el que empuja al Señor. El Espíritu entonces es lo que lo lleva verdaderamente para que Él comience este carácter después misionero. Es decir, es como un retiro espiritual el desierto. Nosotros ya hemos explicado bastante y hemos entrado en este detalle tan importante para decir que necesitamos de formación. Ya digo, ya llevas a reflexionar, a peña o peña ñandú, a peña de conazo, pues o peña con la ñandeña metas, o peña de la pichacuera, ¿verdad? O sea, conocer. El desierto significa el momento de preparación también en la propia vida. Y por eso dice que también en este deseo de misionar, en este deseo evangelizador, no somos nosotros simplemente lo que sentimos ese deseo ñanemocanía, simplemente del aspecto antropológico humano, sino que aquí la palabra de Dios en el 1:12 justamente de Marcos en su teología nos dice directamente que el Espíritu lo empuja, lo arroja, el verbo en griego, lo arroja, lo tira al desierto, como que hoy tenés que estar ahí, tenés que entrar dentro de vos mismo, tenés que prepararte, no podés venir a decir, ¿para qué cosa aquí? Anila ela la pared, anila en barí, sino que tenés que mirar de lo más profundo de lo que es el mensaje bíblico, de lo que Dios verdaderamente quiere transmitir. Y así entonces, esta es una imposición del Espíritu, que ciertamente es soportada por breve tiempo. Es una imposición. Es como decir que nosotros recibimos esta imposición espiritual, ¿verdad?, de preparación, y es tan importante. Nosotros, en este sentido, si queremos, debemos aplicar a todos los estamentos de nuestra vida, porque nuestra formación es integral. Esto mismo tendrá que decir, por ejemplo, para los sacramentos. ¿Por qué se suele hablar y se suele decir, bueno, peyu que es apelle preparar que antes del bautismo, porque la pende cursillo, ¿verdad? Pero es justamente porque tenemos que ser empujados por la fuerza del Espíritu para que nos preparemos antes. Esa es la catequesis, ese es el catejeo. Da con la yagüero viante en Jesucristo.
no es eso del querigma. El querigma es el primer elemento, pecaure, y allá peñande y tirá. Pero cuando hay ese querigma bien anunciado, donde nosotros nos adherimos y decimos, creo y quiero conocer más, tenemos que pasar a los otros elementos, que es la catequesis, conocer tu propia fe, celebrarlo y luego te envía, ¿verdad?, para el servicio. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. El Papa invita a liberar la devoción mariana de superestructuras, poderes o condicionamientos que no respondan a los criterios evangélicos de justicia, libertad, honestidad y solidaridad. Lo ha escrito en un mensaje dirigido a un encuentro que tendrá lugar en septiembre sobre religiosidad y criminalidad. Francisco habla de un fenómeno que por desgracia sigue sucediendo en Italia. Aquí incluso utilizaron la música de la conocida película El Padrino. Lo llaman el inquino al vos, inclinarse ante el jefe, y es la utilización de las procesiones en honor a la Virgen o santos patronos de una localidad para rendir pleitesía a un mafioso. Se conduce la procesión delante de la casa del criminal y allí se hace una reverencia con el paso o se detiene por unos instantes. Se trata además de un acto intimidatorio con el que el mafioso o el clan quieren mostrar el dominio de un territorio. Por eso Francisco, en este mensaje, pide a las comunidades locales que conserven el verdadero sentido de las celebraciones patronales. El Papa siempre se ha pronunciado fuertemente contra la mafia. Asegura que los mafiosos están excomulgados y les ha advertido de que se arrepientan a tiempo o terminarán en el infierno. Recuerda el Papa que no se puede creer en Dios y ser mafioso. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. Todas las programaciones de ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Llena de gracia, luz de amor, te bendecimos, gloria a Dios.
el corazón. Llena de gracia, luz de amor, te bendecimos, gloria a Dios, te veneramos, te damos gracias con el corazón. María, Madre de Dios, María, refugio de amor, María, el alma con fe se entregó. María, refugio del cielo, María, tan grande es tu vuelo, María, la niña que dijo que sí y al miedo dijo no. Llena de gracia, luz de amor, te bendecimos, gloria a Dios, te veneramos, te damos gracias con el corazón. María, Madre de Dios, María, refugio de amor, María, el alma con fe se entregó. María, refugio del cielo, María, tan grande es tu vuelo, María, la niña que dijo que sí y al miedo dijo no. Al miedo dijo no. Al miedo dijo no. María, Madre de Dios, María, refugio de amor, María, el alma con fe se entregó. María, refugio del cielo, María, tan grande es su vuelo, María, la niña que dijo que sí y al miedo dijo no. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el aspecto del carácter misionero de la comunidad. Y comenzamos con este carácter misionero de la comunidad hablando de Galilea, porque aquí Jesús de Nazaret comienza aquí con esta manifestación histórica suya, ¿verdad? Que es una Galilea geográfica. Y luego tenemos una Galilea post-resurreccional, es decir, un Jesús ya resucitado. Pero lo tenemos como una simbiosis. No podemos separarlo porque uno tiene que ver con el otro. Uno tiene que ver con el otro. Si lo separamos, si es simbiosis, los dos se mueren, ¿verdad? Porque no pueden vivir en forma separada. Los encuentros con el Jesús histórico habían sido llamadas al seguimiento del hombre, ¿se dan cuenta? Es un encuentro antropológico, personal, histórico. Y esto llama al seguimiento del hombre que iba a resucitar y que traía un nuevo modo de considerar las cosas, que iba a resucitar y que iba o que llamaba sobre todo a ese seguimiento totalmente nuevo, con ese modo nuevo de vivir
todos los elementos antropológicos del hombre. Nueva manera de vivir, nueva forma de ser. Ahora, solamente el reencuentro de fe hacía posible la comprensión de estas mismas cosas, el reencuentro de fe. ¿Se acuerdan que en el mismo sepulcro, sobre todo Marcos, cuando nos habla, dice, nos encontraremos en Galilea? Volver entonces a los orígenes, volver al elemento esencial de que la resurrección lo que tiene que hacer este nuevo modo de vida es el de transformación. Ñacambiana, tenemos que ser personas nuevas. Para sus seguidores, la primera generación de cristianos era un revivir hechos pasados. Para la primera generación. Ñandé 2020 años mañana lleva. Ya estamos bastante lejos. Pero esos primeros cristianos del año 33, imagínense, después de la resurrección de Jesús, ¿sobre qué cosa van a vivir? Y justamente sobre el revivir los hechos pasados. Esos que estuvieron cerca de Jesús, que lo vieron, que lo palparon, que lo tocaron. Allí donde esa comunidad está naciendo, es hacerlo revivir. Para las generaciones siguientes, que no conocieron al Jesús histórico, son las generaciones siguientes, se trata de repetir la postura de seguimiento que realizaron algunos de los contemporáneos del Maestro. Y aquí pues está la transmisión. Esta es la más importante que tengamos en consideración. Lo que estamos transmitiendo. ¿Qué es lo que transmitimos aquí? Y estamos transmitiendo algunos elementos primordiales, esenciales, para que se pueda justamente hacer vivir la buena noticia, lo que trajo Jesús. Pero ya no directamente desde Jesús, sino que a través de ¿quién? Y a través de sus apóstoles, de sus enviados, que somos nosotros después en síntesis. Nosotros lo vamos pasando de generación en generación. No conocieron al Jesús histórico. Por lo tanto, se trata de repetir la postura de seguimiento que realizaron algunos de esos contemporáneos. Esa es para la primera comunidad cristiana. Así los apóstoles encuentran su llamada en el haber estado con Jesús. La llamada principal del apóstol es el haberse encontrado con Jesús, porque es eso lo que lo va a transmitir. Compañeros de su querer misional por tierras de Palestina. Compañeros que van caminando en este quehacer misional y siempre van por la Palestina, porque estuvieron ahí, en Galilea, sintetizando todo en una vocación física, en un llamado del Maestro. Este fue entonces el llamado del Maestro. Miremos un poco Marcos 1:16, cuando se encuentra con los primeros discípulos. Dice, mientras iba por la otra orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua, porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y los siguieron. Eso nos dice entonces San Marcos en este seguimiento al Señor. Los apóstoles por lo menos entonces decíamos que encuentran su llamada en el haber estado con Jesús y desde ahí esta vocación física con Jesús de Nazaret. Ahora, las generaciones posteriores, los que vendrán después, que ya no le van a conocer a Jesús ciertamente, ¿a quiénes van a conocer? A los apóstoles. A los apóstoles. Las generaciones posteriores que prestan fe a la predicación de la Iglesia están repitiendo la aglomeración de seguidores, resultado, ¿verdad?, de la actividad de Jesús. Este es el resultado ya de la actividad de Jesús. Pero están haciendo ellos aquello que han aprendido, ¿verdad? Miren un poco el capítulo 3 del 7 al 12. Capítulo 3 del 7 al 12. ¿Qué nos dice este capítulo y estos versículos? Dice, la multitud que sigue a Jesús. La multitud que sigue a Jesús. Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió mucha gente de Galilea. Al enterarse de lo que hacía, también fue a su encuentro una gran multitud de Judea,
de Jerusalén, de Idumea, de la Transjordania, de la región de Tiro y Sidón. Entonces mandó a sus discípulos que le prepararan una barca para que la muchedumbre no la apretujara, porque como curaba a muchos, todos los que padecían algún mal se arrojaban sobre él para tocarlo. Y los espíritus impuros, apenas lo veían, se tiraban a sus pies gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les ordenaba terminantemente que no lo pusieran de manifiesto. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ese camino hacia el tormento, ni esas heridas, ni esos azotes, ni esos 3 clavos, Jesús. Al contemplar tu rostro, Señor, puedo entender que me amas sin condición. Yo fui comprado al precio del dolor, al precio de la cruz. Yo valgo tu sangre, oh,
valgo tu sangre. Oh, por tu llagas salvo soy, por tu llagas libre soy, por tu llagas salvo soy, por tu llagas libre soy. Ahora que te tengo frente a mí, no quiero esperar ni un minuto más, Señor, para decirte cuánto te amo y te agradezco por darme a tu madre. Oh, valgo tu sangre. Oh, por tu llagas salvo soy, por tu llagas libre soy, por tu llagas salvo soy, por tu llagas libre soy. Me diste tanto amor, tanta pasión, que decidiste tomar mi condición. Por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy. Por tus llagas hemos sido curados. Queridos amigos, volvemos con Ñan de Yara en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el Evangelio de San Marcos, este estudio bíblico sobre el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con el primer Evangelio, que es el Evangelio de San Marcos, cronológicamente hablando. No estoy hablando de los libros, sino que estoy hablando de la cronología. El primer libro, el primer Evangelio que se escribe es el Evangelio de San Marcos. Veamos un poco más. Decíamos que estos gadarenos lo que sienten es un acontecimiento, con este acontecimiento de la curación que hace Jesús, un terror. Pero un terror sagrado, le decimos nosotros. El endemoniado pide a Jesús hacerse partícipe del discipulado. Ahí está. Él quiere, te quiero ayudar. Me siento también agradecido. O sea, no tenemos que pensar en una forma negativa o lo que sea, o solamente porque me curó, ¿verdad? Sino que él siente esa gracia de Dios, da la cuenta, el Señor me ha tocado, el Señor me ha liberado, el Señor me ha regalado esto, y por lo tanto, él pide ser partícipe de este discipulado. Sin embargo, le dice textualmente que le deje estar con él. Déjame estar contigo, Señor. Eso lo encontramos en el 5:18. En el momento de embarcarse, el hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él. Le pidió que se quedara. Quiero quedarme contigo, Señor. Y bueno, ahí, como les estaba diciendo, hay muchas explicaciones, ¿verdad?, sobre esto. Una de ellas es que Jesús directamente no la acepta, pero porque quiere, dice, que expanda en esa región. O sea, como estar diciendo, no, es importante que cada uno, que cada laico ahí en su comunidad ahora, y justamente después él se va a ser discípulo y se va a ser seguidor de Jesús y va a comenzar a expandir y va a decir la fama de Jesús, ¿verdad?, que comienza a expandirse gracias
a la acción también y al compromiso de cada uno de nosotros. Esa es la realidad. Entonces le dice textualmente que le deje estar con él. La misma expresión con el que el evangelista había también designado el oficio de los discípulos en el 3.14. El 3.14 utiliza esa misma frase, ¿verdad? O sea, todos aquellos que después seguían a Jesús o que iban a quedarse con Jesús. Directamente les dice de esta manera: y Jesús instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, etcétera, etcétera. Pero lo importante es aquí este hecho de que le dice, el hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él, que lo dejara estar con él, que lo dejara entonces como parte de esa misma vida, ¿verdad? De los discípulos, estar contigo, Señor. Pero Jesús no se lo permite, sino que le envía a su casa, a los suyos, como mensajero de la misericordia de Dios. Por eso decíamos entonces que entre las posibilidades Jesús aquí le está diciendo, bueno, lo que hago yo, más que dejarte estar conmigo, ahora lo que yo hago es enviarte a tu propia casa. Te envío a los tuyos como mensajero de la misericordia. Mensajero de la misericordia. ¿Para qué? Actuando esa gracia del Espíritu sobre vos, entonces ahora tú lo puedes anunciar a los demás. O sea, ese es el apóstol entonces. Claro, si yo te designo, serás mi apóstol, estarás conmigo, serás un discípulo, seguidor, conocedor. Pero lo que yo quiero es que vayas ahora a anunciar, pero a los tuyos, a los tuyos. Esta es entonces una síntesis, ¿verdad?, de este relato, lo que encontramos aquí. Jesús, a pesar de no tener actualmente en el tiempo en que escribe el evangelista quizás seguidores en la Decápolis, o sea, en ese tiempo Jesús todavía no tiene seguidores en toda esa región de la Decápolis. O sea, cuando hoy veo otros ginegües, ahora nomás está comenzando a salir. Por eso los toponimios, toponímica, ¿verdad? Entonces, en forma de regiones, como que Jesús va dando saltos, va de lo particular, ¿verdad?, a lo universal. Y aquí entonces él no tiene todavía seguidores en la Decápolis. Se ha manifestado recién aquí esta primera acción de Jesús fuera de este territorio, ¿verdad? O sea, hacia este territorio en la Decápolis. La iglesia, actuación de Jesús que él ve, él entonces sigue llamando. No tiene seguidores aquí en la Decápolis porque la vocación solo puede existir en el mar, en el que se revela plenamente Jesús, en la iglesia. Aquí entramos entonces también en otro plano, y esto es interesante, porque Jesús hasta ahora solamente tiene seguidores alrededor del mar. Es interesante también esta lectura, toponímica siempre, ¿verdad? El mar, que significa siempre las dificultades, los problemas, etcétera, etcétera. Ahora entonces Jesús comienza a entrar tierra adentro, diríamos nosotros hoy, ¿verdad? En cuanto que aquí está alrededor del agua, alrededor del lago, estábamos allí alrededor de Genezaret, del lago. Ahora entonces Jesús comienza a incursionar tierra adentro y se va a ir revelando plenamente también, a los que están en tierra adentro. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate en el aula virtual de UPAP
estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Amado Jesús, quiero estar en tu presencia. Amado Jesús, toma mi vida como una ofrenda. Amado Jesús, en tu casa quiero habitar. Amado Jesús, te entrego todo lo que soy. Amado Jesús, quiero estar en tu presencia. Amado Jesús, toma mi vida como una ofrenda. Amado Jesús, en tu casa quiero habitar. Amado Jesús, te entrego todo lo que soy. Recibe mi adoración, la entrega de mi corazón. En tu presencia quiero habitar por la eternidad. Recibe mi adoración, la entrega de mi corazón. En tu presencia quiero habitar por la eternidad. Recibe mi adoración, la entrega de mi corazón. En tu presencia quiero habitar por la eternidad. Recibe mi adoración, la entrega de mi corazón. En tu presencia quiero
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el carácter misionero de lo que es y de lo que ha sido también al inicio de esta comunidad cristiana, el carácter misionero de ser enviado por Jesús, ¿verdad? El anunciar. Entramos en esa tercera dimensión y la última, decíamos, cuando Jesús va hacia Sidón, Tiro y Sidón. Y es aquí donde se encuentra, según el capítulo 7, con esta mujer siro-fenicia, de esta característica, ¿verdad?, helénica. Entonces, que se acerca y que le pide por su hija, que está endemoniada. Jesús ciertamente que realiza esta acción en la vida de esta niña, en la vida de esta familia, a pesar de que la expresión también es bastante dura, ¿verdad? Porque en un momento le dice, yo vine solamente para, dice, la tribu de Israel, para los israelitas, para el pueblo judío. Para ellos nomás yo vine. Fui enviado por Dios. Pero ahora, ¿cómo vamos a entender el carácter misionero? Y el carácter misionero, vamos a ver que Jesús había sido lo que está pidiendo es a esa misma comunidad judeo-cristiana que asuma esta responsabilidad, porque se ya popamala yapoaná, nos dice Jesús. Pero les da este ejemplo de que Él también se abre hacia los demás. Se abre al universalismo. Jesús, por lo tanto, posibilita la fe en Él también a través, ¿verdad?, de este milagro en los paganos. Posibilita esta fe de los paganos en Él. Se trata entonces de una mujer helenista de religión y sirofenicia de raza. Helenista es ella de religión, pero como nación es de raza sirofenicia, es la parte del norte. Acude y se va junto a Jesús, ¿verdad? Y se va y le pide este milagro, busca un milagro que pone de manifiesto las luchas de la comunidad por recibir a los paganos dentro de ella. La situación es esta entonces, es la lucha que verdaderamente existe dentro de la misma comunidad judeocristiana. Y entonces vamos a mirar un poco en el 27, 29. Dice, Él le respondió, deja que antes se sacien los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. No está bien, dice. Jesús mismo está diciendo esto. Bueno, ¿esto qué está mostrando? ¿Qué es lo que nos muestra? Y es esa lucha, ¿verdad? Lo que decían los judíos cristianos, lo que decía la comunidad, que se estaba encerrando, no estaba dando la posibilidad, ¿verdad?, a todos para que se acerquen a Jesús. Pone de manifiesto las luchas de la comunidad, es decir, es un problema interno de la comunidad judeocristiana por recibir a los paganos, Pero ella, y aquí está la respuesta, y esto es lo que le salva, ¿verdad?, a esta comunidad, dice, es verdad, Señor, pero los cachorros debajo de la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Los cachorros, los perros, es decir, los paganos. Nosotros que aún no hemos recibido esta gracia porque es la misma comunidad judeocristiana que está encerrada, pero nosotros por lo menos, Señor, ya que yugo, aunque sea la migaja queremos. Esa migaja es la que nos va a salvar, o esa migaja es la que nos ayuda para que nosotros podamos dar pasos concretos, ¿verdad?, en nuestra propia vida hacia Dios, volver hacia Dios, entender la acción de Dios, que su reino ya está en medio de nosotros. Jesús entonces, ante esta presión, digamos, de esta mujer, porque la respuesta de esta mujer es impresionante, ¿verdad? Sin embargo, dice, los cachorros se alimentan y comen de esas migajas, Entonces Jesús cede ante la fe de la mujer y el milagro se realiza. La iglesia ha llegado ya a su culmen de expansión. Entonces la iglesia está trabajando, la iglesia está caminando, no hay cooperativa, ¿verdad?, sino que siempre está evangelizando. Y los paganos han quedado posibilitados para reencontrarse con Jesús. Esta es la linda buena noticia, ¿verdad?, de este pasaje del Evangelio. Porque con esta intervención de esta mujer, con esta acción de esta mujer, en realidad lo que está sucediendo es que los mismos paganos conquistan, quedan posibilitados para reencontrarse con Jesús. Porque Jesús entonces realiza este milagro
ante esta insistencia de la mujer, y sobre todo porque Jesús descubre y dice, qué gran fe tienes mujer, ¿verdad? Qué gran fe. Verdaderamente le entender por nada, lleva para el evangelio, va para la guarúa PM. Esa comunidad que se había cerrado, con esta respuesta de la misma comunidad que reflexiona y mira en la acción de Jesús, está diciendo, nosotros no podemos quedar encerrados, anquilosados, no podemos cerrar las puertas a los demás. Tenemos que dejar que los otros también se acerquen a Dios, se acerquen también a nuestra comunidad, que pertenezcan a la iglesia, que sean verdaderamente católicos, es decir, universales, porque el catolicismo católico quiere decir abierto a todos, ser universales, abrirse a todos. No podemos quedarnos en nuestro pequeño círculo, no podemos quedarnos siendo sectarios. Y por lo tanto falta solamente, como en el caso de Gerasa, la profesión de fe en la persona de Jesús. Aquí en este pasaje, lo único entonces que falta sería esa. A pesar de que en San Mateo nosotros encontramos la profesión de fe, la mujer allí hace esa profesión de fe. Nosotros aquí estamos leyendo desde el Evangelio de San Marcos. San Mateo justamente dice, la mujer viene y está gritando, al comienzo está gritando, y después, más adelante, cuando los discípulos como que la quieren dejar y le dicen a Jesús, tendena ese porque está gritando y nos está molestando de cierta manera, es como que nosotros queremos lavarnos las manos, ¿verdad? Entonces Jesús, sin embargo, les dice de una manera, no, son ustedes, ¿verdad? Ustedes las que le tienen que atender, es decir, le está dejando la responsabilidad a la comunidad. La mujer es como que escucha, ¿verdad? Primero había dicho, Jesús, hijo de David, es una profesión de fe. Ten piedad, mi hija está endemoniada, etcétera, etcétera. Jesús, hijo de David, es una profesión de fe. Y después, esa mujer va, dice, y se postra, ¿verdad?, ante Jesús. Entonces, queridos amigos, estamos concluyendo de esta manera nuestro curso bíblico del día de hoy. Vamos a seguir reflexionando estos pasajes tan interesantes y tan lindos que nos abren el corazón, nos abren la mente en este carácter misionero también a nosotros para seguir evangelizando, para seguir mostrando que Jesús es el que nos da la vida y Jesús no viene solamente para un grupito, Jesús no es sectario, no pertenece a ninguna secta, Jesús es verdaderamente católico, Jesús es universal, Jesús es para todos. Y les doy la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.